6:06 de este lunes 12 de agosto. Hacemos la prueba de ADN y lo comentábamos al comienzo. Hoy día vamos a conversar de economía porque el Banco Central publicó este lunes la encuesta de expectativas económicas correspondiente al mes de agosto, la que reafirma que las cifras de crecimiento país en 2019 van cada vez más a la baja. Las expectativas, de acuerdo a los resultados, los especialistas estiman que el Producto Interno Bruto, que el PIB nuevamente se contrae, ahora una décima menos que el mes pasado, llegando al 2.6%. Se trata de la séptima caída consecutiva en el pronóstico de los expertos para el lento desempeño de la actividad económica este año. Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esta vez no habló de rezar, sino que comentó muy escuetamente las cifras dadas a conocer por el organismo financiero, que bueno, no cayeron bien en el Ejecutivo. Escuchemos la voz del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El ministro del Mercado cree que va a crecer 2,6% la economía. ¿Puede estar equivocado el mercado si el gobierno dice 3,2%? No, mire, ¿sabe qué? Yo no estoy tratando de comentar proyecciones, yo estoy trabajando para que este país crezca. Bien escueto, pero bien duro el ministro y desdeñando exactamente. Andrés ahí preguntándole, viendo la noticia del minuto, que era precisamente esta encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Y dura la respuesta, bien molesto, con molestia y desdén ahí hacia las proyecciones de estos economistas. Hay que decir, eso sí, que los mismos académicos esperan, los mismos analistas esperan que la economía tenga un repunte en el mes de julio, y los sitúan sobre el 3% incluso. Pero claro, el factor económico que está pesando y penando, yo diría, al gobierno durante toda su gestión. Vemos lo que pasó en Argentina ya con resultados mucho más concretos, una verdadera debacle, una paliza que sufrió el presidente Macri. Y vamos a comentar un poco estos temas, porque además se suma una nueva encuesta cadena en relación a todo lo que tiene que ver el desempeño, evidentemente, de la economía, de cómo ve la gente que lo está haciendo el gobierno, y también preguntas referidas a lo más candente, que son los proyectos de ajuste de horas laborales semanales por parte del gobierno y por parte de la oposición, específicamente el proyecto de Camila Vallejo. Sí, eso ya lo vamos a estar profundizando. Tenemos un informe, de hecho, en un ratito más, porque sigue ahí al centro de la agenda este proyecto de las 40 o 41 horas. Mira, en relación a la desaprobación del manejo económico, se dispara, y el desempleo, que también tiene cifras preocupantes, es lo que más preocupa en este minuto a toda la población según esta última medición. El respaldo a la gestión económica del gobierno sufrió una durísima caída de unos 20 puntos en agosto respecto del año pasado, mientras que el rechazo se disparó 57%, el rechazo del gobierno. ¿Del manejo económico en específico? No, el rechazo en general. Yeah. La principal preocupación, decía yo, es el desempleo, con un 38%, y después la inflación, y el escenario internacional en tercer lugar. Casi todos los índices en realidad son bastante débiles, según esta medición. Los que piensan que Chile va por un mal camino, por ejemplo, llegan a un récord en la era del segundo gobierno de Sebastián Piñera de un 54%. Los que piensan que va por un buen camino apenas llegan a un 36%. Son algunas de las cifras respecto del proyecto de 40 horas. Sigue con bastante aprobación, aunque cayendo, y ahí, según esta medición, según la interpretación de los números de la cadena, el proyecto presentado por el gobierno como que está agarrando vuelo. Esta es CADEM. Por ejemplo, dice, en relación a la jornada laboral, usted prefiere un 63% de los encuestados aseguró preferir la reducción de 45 a 41 horas, con flexibilidad de horario, más que un 28% que afirmó tener preferencia por la reducción de 45 a 40 horas. Son los temas que están marcando la agenda en el día de hoy. Entonces tenemos, baja la proyección del Banco Central, sigue la pelea en torno al proyecto de reducción de horas de trabajo, que esto hemos visto cómo ha reaccionado incluso el empresariado y economistas más de centro derecha, que no, incluso a nivel político vimos a Mario Desbordes, que ahora dice que no sabe ni siquiera si va a apoyar o no, o a aprobar el proyecto del gobierno. Son aguas que dividen. Se me produce una contradicción. Cuando leías la encuesta, pensaba, ¿cuánto las encuestas miden? Porque otra vez en Argentina pasó que las encuestas jamás previeron la diferencia con la que finalmente termina esta primaria, estas PASO. He visto diarios, he visto periodistas y he escuchado también algunos ejercicios de comparación entre Chile y Argentina.
en el sentido de lo que estábamos diciendo, de que al final esa premisa de es la economía estúpido pareciera ser la que pesa más o una de las que más cala en las personas y en la ciudadanía, tanto así que en Argentina han decidido mirar al lado, si es que uno se queda con la elección de ayer, pensando en que eso se replicara en la primera vuelta en octubre, pasando por alto la corrupción, los cuadernos K, las monjitas que guardaban la plata, las obras que no se hicieron para quedarse con el dinero, etcétera. Todo esto, al parecer, en una reacción, y todos los análisis apuntan a lo que ha sido el mal manejo económico de Mauricio Macri. Y he leído ejercicios y ensayos para tratar de asimilar si es que es lo mismo que podría ocurrir en Chile. Y me he preguntado si no es desproporcionada la comparación. ¿Para ustedes es comparable la situación argentina con la chilena? Hay algunos factores que atender, sobre todo algunos mitos que se derribaron en relación al manejo económico y de la política, pero evidentemente la distancia es sideral. O sea, económicamente, y yendo bien a lo concreto, la inflación semestral de Argentina llega al 22%, 22% de inflación semestral. Es la más alta del mundo después de Venezuela. La pobreza al 32%. Estamos hablando de pobreza del total de la población. Pero sí, evidentemente hay algunas cosas que son dignas de análisis, partiendo por esta frase de Carville, de James Carville, que era asesor de Bill Clinton, cuando nadie pensaba que iba a ganar Bill Clinton en el 92. Bush venía de ganar en Irak. Sin embargo, ahí se estampó, digamos, esta frase, acuñó esta frase de es la economía estúpido. Ahora podría decir, es la economía Macri. Sin ofender a nadie, sino que en el fondo, evidentemente, la combinación que se está dando en Argentina es realmente fatal, como dicen los analistas, una recesión feroz, una inflación incontenible. El más preocupado de ser el FMI, con el préstamo. Pero además, en términos de análisis político, yo creo que se van desacreditando algunas cosas de las cuales hemos hablado mucho en el año, digamos. Esta presunta desconexión entre la economía y la política, que se desdeña muchas veces, que todo eso sigue... yo creo que siendo muy muy clave, que tiene que haber una conjunción, porque además quedó esbozada, digamos, lo escuálido que es la figura política en torno a Macri. No hay una maquinaria, una cosa más, si no quiere, lo comentábamos en el principio de año, o sea, con solo pararme en la cancha voy a dar vuelta al partido, eso no pasa. Y lo otro es el manejo de las redes sociales, el manejo del Big Data y la microsegmentación. Son conceptos que están dando vuelta en relación a cómo se ha manejado la política en distintas elecciones a nivel mundial, y que en esta no funcionaron porque la piedra central sigue siendo la economía. La apelación ahí de quienes ganaron era básicamente al hablarte a ti directamente. Yo sé lo que te pasa a ti, si lo vimos todos los días. Sí. Trabajo y comida, básicamente. Sí, es interesante en qué sentido uno puede comparar. Yo soy de la teoría de que todo es comparable, incluso las cosas que parecen más disparatadas, justamente porque comparar es un ejercicio para ver cuáles son las similitudes y cuáles son las cosas muy, muy distintas. Y yo estoy de acuerdo que en muchos sentidos el caso argentino y el caso chileno son muy, muy distintos. Y eso también es comparar, por así decirlo. Y comparar en este caso las cosas que se parecen, uno podría decir, dos gobernantes de derecha que están, por así decirlo, tratando de cambiar la marea. Antes de Piñera, Macri, Duque, Bolsonaro, se hablaba de la marea rosa en el continente. Así le decían los analistas internacionales a lo que ocurría en Latinoamérica. Rosa porque era casi roja, pues no era marxista, leninista, pero estaba Chávez, estaba Evo, estaba Correa, estaban los Kirchner, estaba Lula. Y en cambio Piñera y Macri representan en el cono sur cómo cambia esa marea. Podríamos llamar una marea más azul. Y ambos llegan con la chapa de que son grandes gestores, grandes administradores, y que son capaces de revertir los problemas de la burocracia, la corrupción de la centroizquierda. Y en este caso el problema de Macri, que justamente no cumple con esa expectativa. Entonces, en ese sentido, y aquí hago el punto de comparación, en ese sentido mucha gente dice, ojo, cuidado Sebastián Piñera, porque si tu promesa central es la economía, y esa promesa central finalmente no se hace carne, la gente te va a pasar la cuenta en la próxima elección. Estamos de acuerdo que son escenarios muy distintos, pero también hemos conversado aquí que uno se compara con sus propias expectativas. O sea, lo que promete Piñera es llegar al cielo, lo que prometió Macri era salir del hoyo. Y no se está logrando ninguna de las dos respecto de sus propias
sus propias promesas. Ahora, respecto de gobiernos más de centro izquierda, lo comentábamos la otra vez con Carla y Mirna en la prueba de ADN, cuando Michelle Bachelet se da cuenta que finalmente su segundo gobierno no va a ser la gran cosa en términos de crecimiento, muy por debajo de eso, encuentra una especie de coartada. Una coartada se le llama cuando uno lo pillan en algo y dice, no, yo tengo una buena explicación de por qué yo o no estaba ahí o no hice esto. Entonces la expresidenta Bachelet, justo cuando rechazan la minera Dominga, dice, oye, esto es un ejemplo de por qué para mi gobierno hay cosas más importantes que el crecimiento. Como diciendo, mira, yo no me obsesioné por crecer, porque siempre hubo cosas más importantes. Redistribuir, por un lado, que tampoco se logró mucho, pero sí protección medioambiental. El problema es que para el presidente Piñera no hay una coartada. ¿Qué excusa, qué justificación, salvo que sea la del escenario exterior, pero me refiero a otra que sea más importante que la economía? Que yo creo que es su principal caballito de batalla, junto probablemente con la delincuencia. No sé si hay ustedes les sí, hay un abanico de teclas ahí que tocar, pero evidentemente la médula sigue siendo la economía. Porque, por ejemplo, no hay duda ahí. La expresidenta Bachelet, cuando se va, dice, bueno, igual te aprobé la unión de vida en pareja, igual te aprobé el aborto entre causales, te aprobé el fin del binominal, te aprobé el voto chileno exterior, y uno dice, bueno, esas cosas no tienen tanto que ver con la economía, pero igual ella se las abrocha como victorias. Lo que me pregunto yo es que qué cosas se puede abrochar el presidente Piñera como victorias que vayan más allá de lo económico, quizás probablemente el tema de la educación, quizás algo por ahí podría ir, pero no sé qué más. ¿Qué en educación? No sé. Yo creo que está bien diluida. No, pero ahora yo creo que con los resultados de Macri, con mayor razón tiene que estar el acento puesto donde tiene que estar en este minuto, que es la economía. O sea, es como una brújula. En fondo, si la alerta viene por ahí, no creo que en este minuto lo menos que está pensando es cambiar un poco la dirección. O sea, tiene que estar centrado precisamente en crecer, en reactivar la economía, y en eso está también el ministro de Hacienda. Entonces, ahora dicen que hay tiempo para Macri. Pero se puede perder, perdona. Es complicado. Se puede perder un poco eso en el énfasis de cautivar audiencia en proyectos como el de las 41 horas, por ejemplo. Ahí yo creo que ese énfasis desesperado, por ponerle un nombre, te puede llevar a errores y te puede llevar a pisarle los callos a quienes tradicionalmente son tus aliados, como los empresarios. Exactamente, yo te quería hacer un punto de comparación también ahí. Porque acuérdate que a Macri se le vienen las críticas por dos lados. La crítica de la izquierda es que Macri es un neoliberal más. Y esas recetas no funcionan en Argentina, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo, etcétera, etcétera. Pero la crítica de la derecha es que Macri no hizo los cambios con la intensidad, con la energía, con la convicción, con la rapidez que los debió haber hecho. Casi que porque no hiciste una política de shock. Bueno, muchos que le dicen eso ahora, pero en el fondo hacerlo en su momento. Una de las frases que anda dando vuelta el fin de semana es que nunca se hizo un ajuste de esa magnitud sin que caiga un gobierno. Sí. O sea, en Argentina. La última vez tuvimos 4 presidentes en 5 días. De hecho, hay mucha gente que dice que Macri podría ser el primer presidente no peronista de 1928 en terminar su gobierno. O sea, estamos de acuerdo que es súper difícil aplicar políticas de shock sin tener un costo social en ese país, que finalmente se traduce en crisis política. Lo que quiero decir yo es que en el caso de Macri, a él por la derecha le dicen que no fue lo suficientemente de derecha, y la izquierda lo castiga por ser muy de derecha. A propósito de lo que decías tú, Gerson, respecto de 2 proyectos, previsión y ahora jornada laboral, en el cual el presidente Piñera, para poder sacar la tarea adelante y que estos proyectos tengan viabilidad política, ha tenido que incomodar a su propio sector, porque en ambos casos le han dicho, presidente, usted está gobernando con ideas que no son nuestras. ¿Por qué el 4% adicional no lo van a administrar la AFP? ¿Por qué echó pie atrás con el proyecto de las 45 horas flexibles? Eso es lo que nosotros le estábamos pidiendo. Eso está en el corazón ideológico de nuestra propuesta. ¿Por qué ahora se echa para atrás? Entonces, algo parecido también le dice... Te faltó una, pero ahí no depende del presidente. ¿Cuál? Ni del gobierno, que es la reforma tributaria. Bueno, es que ahí necesita el Parlamento. Sí. Pero también, en todo caso, pero todo confluye más o menos lo mismo. Uno podría hacer esa reflexión. También no van a faltar los que digan, bueno, si vuelve Cristina, puede que vuelva Michelle. O sea, muchos lo están diciendo ya. Ahora, a mí me parece que hay una diferencia en el modelo político, económico de Chile y Argentina. O sea, a eso me refería yo con que me parece incomparable. Macri podrá no estar haciéndolo bien y hoy día los argentinos están sufriendo porque efectivamente han perdido poder adquisitivo y se les ha puesto cuesta arriba la vida. Pero también eso pasa después de un ajuste de años de subsidios, de prácticamente no pagar cuentas, de vivir en una farra permanente. Entonces,
creo que para ellos el jaque es demasiado mayor, digamos. Yo ahí es cuando digo, bueno, en Chile, si uno guarda las distancias, estamos bastante mejor. Sí. Esté quien esté, al final, hasta como era la política hace unos años. Lo que me preocupa de esto es lo que pasa en el futuro. Sí. Siento que cada día nos acercamos más a ese tipo de decisiones, así de polares, así de extremas. Entre quienes creen que el neoliberalismo se desató a un punto descarnado y quienes creen que todo debe ser Estado y que chocan. Chile había tenido un modelo administrado más o menos parecido por unos y otros, a lo mejor con un discurso distinto, pero en la práctica eran muy similares. Creo que Michelle Bachelet rompió con eso y la nueva mayoría rompió con eso. Hasta la concertación era bastante más estable y me asusta un poco que las peleas próximamente sean como la Argentina, cuando realmente tú estás entre la espada y la pared. Porque ellos están entre la espada y la pared. ¿Qué es más importante, la economía o la corrupción? Aquí se juegan hasta el valor de la nación, ¿no? He escuchado a algunos argentinos en la calle que dicen, bueno, Cristina robaba, pero por último nosotros nos chorreaba. Sí, nosotros teníamos que comer. Y ahí tú empiezas a ver, no sé, como los cimientos valóricos de una sociedad que empiezan a minarse. Y eso a mí no deja de impactarme, o sea, me da como angustia por los argentinos, digamos. Creo que están en un jaque histórico súper complejo. Sí, pueden estar acostumbrados, pero creo, Cristóbal, que con mucha ilusión de que eso cambiara, muchos votaron por Macri. Bueno, pensando en, bueno, ¿sabes qué? Hagamos el acto de responsabilidad, asumamos los costos, transparentemos, paremos la farra, cueste lo que cueste. Pero ese cueste lo que cueste ha sido tan alto que hoy día les apremia la urgencia, el tener la comida sobre la mesa porque no les alcanza. Creo que realmente lo que están viviendo ellos es muy complejo. Y si llega Cristina otra vez, que el poder en la sombra, es mirar para el lado todo lo que ha pasado en materia de corrupción. Y eso tiene un costo social elevadísimo. En pos de la economía y que en el fondo chorree, pero es súper complejo el jaque en el que están ellos.